Muy buenos días, hoy vamos a continuar con esta serie del Éxodo. Estamos en el capítulo 2. Hemos estado hablando de Moisés cuando nació, de Moisés como niño, pero ahorita vamos a ver a Moisés cuando ya está grande y huye de Egipto. Hemos llegado pues al versículo 11 que dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Recuerdo con ustedes el contexto que estaba reinando en Egipto por aquel entonces alguien que tenía al pueblo de los hebreos o al pueblo de los judíos en duras servidumbres, literalmente en esclavitud, cumpliéndose así la palabra misma de Dios dada a su siervo Abraham, diciéndole en Génesis capítulo 15 que su descendencia sería esclavizada en una tierra 400 años. Hemos visto también cómo Dios puso gracia en Moisés y lo conservó incluso ahí en medio de los egipcios, ahí en medio del mismo reinado por manos de una de las hijas de uno de los faraones, y él creció, dice la Biblia que él también creció en mucha sabiduría y en ciencia, pero como hemos leído, dice que él salió y observó las duras tareas en que se encontraban sus hermanos los hebreos. Recuerda que Moisés sabía de dónde venía, Moisés sabía que su madre era una hebrea, etcétera. Llegamos al versículo 12 y dice que entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Hoy quiero pues observar y compartir contigo que me escuchas 3 puntos. El primero, voy a hablar sobre el linaje, porque aquí vemos una actitud de Moisés en cuanto al linaje. Vemos que en el versículo 11 habla de que habían un egipcio golpeando a un hebreo y recalca que dice sus hermanos. Los que han estado siguiendo algunas de estas series, hemos estado viendo también sobre el linaje, hablando desde el Génesis, sobre cómo Dios conserva el linaje y va tras generaciones. Dios es un Dios de generaciones, de linajes y de familias. Así que en Moisés también hay como una peculiaridad en cuanto que él mismo reconoce el linaje. Y aquí cuando ve a este egipcio golpeando a uno de los hebreos, sus hermanos, él inmediatamente reacciona matando al egipcio. Lo vemos en el versículo 12. Pero en el versículo 13 hay otra pelea entre dos hebreos, más sin embargo vemos que él no responde de esa misma manera, sino que él quiere mediar, porque recuerde que Moisés es un tipo de Jesucristo que vino a poner paz, a traer un remedio para el ser humano, en este caso para el pecado del ser humano, que es el que nos lleva a la condenación eterna, pero en Cristo Jesús hay salvación. También pasó como cuando vino Cristo, que dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que vemos pues a Moisés que aquí quiere remediar, pero vemos a uno de los hebreos que también le contesta y le dice que quién te ha puesto por príncipe y por juez sobre nosotros. Piensa matarme como mataste al egipcio. Entonces vemos ahí como Moisés tiene miedo y esta es la razón para él irse de Egipto. El segundo punto que quiero observar con ustedes es cómo Dios toma el problema como una base para cumplir sus propósitos. A veces o casi siempre, lastimosamente como seres humanos, vemos el problema como uno de nuestros grandes enemigos, pero a veces Dios permite ese problema, esa dificultad, esa circunstancia, esa enfermedad, cualquier cosa que nosotros veamos como un adversario o incluso que estemos culpando al diablo. Dios está usando ciertas circunstancias para bregar con nosotros, ya sea en el carácter o ya sea simplemente para cumplir un propósito con nosotros,
o como en el caso de Moisés, también volverlo el hombre más manso de la tierra. Mire aquí las actitudes de Moisés reaccionando, matando, agrediendo, pero luego dice la Biblia y lo describe como el hombre más manso de la tierra. Y como tercer punto y último, vamos a ver el rechazo y el poco entendimiento de los hermanos de Moisés. Como dije antes, esto nos recuerda lo que hizo el pueblo de los judíos rechazando al rey de los judíos, al Mesías, al no aceptarlo como el Mesías que había de venir, el siervo sufriente, el cual vendrá en gloria por segunda vez a por su pueblo, a los que creyeron, ya sea judío, ya sea gentil, ya sea árabe, ya sea latinoamericano, todo aquel que cree en Cristo tiene potestad de ser hecho hijo de Dios y forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y mientras meditaba sobre estos pasajes, los cuales compartí, me acordé que una vez pasando por Madrid, me encontré un hombre que estaba un poco como ebrio. Y básicamente el Señor en su soberanía permitió que yo me acercase a este hombre y le hablase del Evangelio, y este hombre me respondió que era judío, pero pues estaba un poco alejado, ya sea de la Torá o de sus enseñanzas morales. Y me acuerdo que cuando le hablé de Cristo, del Mesías, él dijo que el Mesías ellos también lo estaban esperando, pero que no creían que era ese Mesías. Inmediatamente me acordé del pasaje de Zacarías, o también el Nuevo Testamento recalca mucho el pasaje donde quizá tú lo has leído, que dice que mirarán al que traspasaron, hablando de que mirarán a Cristo, el que traspasaron y vendrá en gloria, pero esta vez para reinar. Igualmente veremos sus manos horadadas, su costado traspasado, como evidencia de que Él es el Cristo, el Mesías que había de venir. Y este hombre, de verdad, que creo que Dios permitió y fue tocado, porque sí sé que se fue muy pensativo en lo que le dije, ya que fue parte de la escritura. No es porque sea yo, no es porque sea aquel, no es porque sea fulano o la unción de aquel, sino porque Dios mismo tiene poder en su palabra. La palabra dice que es poder y es eficaz, está viva y es eficaz. Y termino con el versículo 15, ya que estamos hablando pues de Moisés huyendo de Egipto, que dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Con esto continuaremos en una próxima. Que Dios te bendiga y te guarde en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.